y podríamos hoy circuitos magnéticos. Eso no lo han visto todavía, señorita Ríos, con el ingeniero Arce, ¿verdad? No la escucho. Agüero, ¿han visto circuitos magnéticos? No, profe, no lo vimos todavía. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con circuitos magnéticos. Les comparto la pantalla que tienen ustedes en la plataforma. Vamos a ver los circuitos magnéticos antes de ingresar a ver transformadores. La próxima clase les corresponde ya, como hoy es 4 del 10, mañana tienen la parte de práctica, tendrían que haber tenido ayer, ¿han tenido? Sí, profe. Bueno, gracias. Vamos a ver, nosotros no vamos a llegar con circuito magnético y transfo, así que vamos a ver circuito magnético y después del parcial vamos a iniciar con transformador. Las leyes, el tema 3 de circuito magnético, ustedes lo tienen en la plataforma, me voy a limitar a lo que le subí a la plataforma. Muy bien. Una corriente circulando por un conductor de gran longitud genera alrededor del mismo un campo magnético, ¿sí? Cuando la entra, se la dibuja como una cruz y cuando sale, se dibuja con un punto, significando que en este caso la corriente está entrando y en este caso la corriente saliendo. En la corriente entrante, si dibujamos la ley del tirabuzón, que ya conocían ustedes, la ley de la mano derecha, vemos que las líneas de campos magnéticos es como las agujas del reloj, mientras que si vemos en el otro extremo es contrario a las agujas del reloj. Entonces eso, en función del radio, nos da lo que se llama H, o sea, el campo magnético, que es igual a 1 sobre 2 pi r. I sobre 2 pi r. ¿Por qué? Porque es redondo y esta es la corriente que se mide en amperes. H es el campo magnético que se mide en amperes sobre metro y R es la distancia al punto en cuestión. Si nosotros lo vemos acá, aquí tendríamos la corriente que ingresa a través de un conductor, el radio, y H es el campo magnético que está girando alrededor de este conductor. Estamos en realidad repasando lo que ustedes ya vieron en física 1, en física 2, así que vamos a ir un poco más rápido acá. La ley de Ampère. ¿Qué dice la ley de Ampère? La ley de Ampère establece que la intensidad del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la corriente. Si aquí nosotros tuviéramos, bueno, entonces aquí tenemos esto, que es la ley de Ampère. Ahora si tenemos un número n de espiras, ese campo, la ley de Ampère dice que H por dl es igual a n por I. Yo esta parte la leen despacito ustedes, de manera que podemos llegar a concluir que esto es el campo magnético alrededor de un polo que está entrando y este es el campo magnético de las bobinas cuando salen.
Entonces tenemos un polo norte, un polo sur, y el producto N por I, al producto N por I, se le llama la fuerza magnetomotriz. Lo digo despacio porque muchas veces les pregunto y no lo saben contestar. Al producto N por I se le llama fuerza magnetomotriz. Esto sería acá. ¿Sí? Al producto N por I se lo llama fuerza magnetomotriz. Muy bien. El sentido de las líneas de campo están definidas por el sentido de la corriente y tenemos un polo norte y un polo sur. En definitiva, H por L igual a N por I. ¿Qué dice la ley de Ampère? Entonces la ley de Ampère establece que la integral de intensidad del campo magnético H alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la corriente. Y si son N espira, va a ser H por L igual a N por I. Ahora vamos a hablar del flujo magnético. Definiremos como flujo magnético la cantidad de líneas que atraviesan la superficie. ¿Sí? Veamos. El flujo magnético va a ser igual a la integral de área multiplicado B por área. Esto me lleva a que el flujo magnético se mide en Webers. La densidad de flujo magnético se mide en teslas. Y esta es la superficie en metros cuadrados. El flujo es igual a la densidad de flujo magnético multiplicado por el diferencial de área. La relación entre entre el campo magnético H y la densidad de flujo B viene dado por B igual a mu por H, donde mu es la permeabilidad del material, se mide en Tesla por metro sobre ampere. Mu se puede expresar como la composición de dos elementos, mu0 por mu-r. Mu0 es la permeabilidad de vacío en el aire que valía 4pi por 10 a la menos 7 de física 1, física 2, y mu sub r es la permeabilidad relativa del material. Entonces quiere decir que nosotros tenemos ya dos partes bastante importantes, que es la ley de Ampère, la relación entre el campo magnético y el flujo magnético a través de la mu. ¿Qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday me dice que E es igual a N de phi de T. Cuando una o varias espiras son atravesadas por un flujo magnético variable en el tiempo, se induce la fuerza electromotriz E igual a N de phi de T. Esto es esto que está acá. Entonces, eso es, si hay N espira, va a ser el flujo variando en el tiempo. Este efecto se logra con el flujo magnético variar en el tiempo o bien una espira en movimiento, de las dos formas. Aquí nosotros podemos hacer que el flujo varíe en el tiempo y que la espira esté en reposo. La segunda opción es que dé vuelta a esto y el flujo se mantenga constante. Las máquinas eléctricas, desde el punto de vista electromecánico e industrial, siempre tienen espiras en movimiento en lo que se llama rotor, y la parte de afuera es el flujo magnético constante que se llama estator, y esta es la que más se utiliza en la construcción de máquinas eléctricas. En ambos casos, el flujo magnético concatenado por la espira es variable en el tiempo. Concatenado significa que es la suma de todo el flujo que se va juntando. El signo debe ser tal que haga circular la corriente que origine el flujo magnético. Veamos. Aquí tenemos un flujo magnético que está originado por la excitación U. Esto es
Un material ferromagnético que se utiliza para hacer los núcleos, muchas veces en los transformadores, y ahí tiene el número de espiras. Cuando nosotros excitamos con una tensión U, se origina este campo magnético. Ahora, cuando el flujo magnético es originado por la corriente I, en vez de ser por esto, el flujo magnético es al revés, la dirección. En este caso, tenemos la inducción magnética quieta. Este es el conductor que se está moviendo dentro de un campo magnético y L es la longitud dentro de la influencia del campo magnético. El valor de la fuerza electromotriz inducida es E igual a B por L por B. E igual a B por L por B. Además, hay fuerzas sobre los conductores. Cuando están sometidos dentro de un campo magnético el conductor, aparece una fuerza. Esa fuerza es igual a B por I por L, en función de la corriente. Entonces repaso brevemente toda la situación que hemos visto. La ley de Ampère, ¿qué dice la ley de Ampère? H por L igual a N por I. La densidad de flujo magnético por la longitud es igual al número de espiras por la corriente que circula. Segundo, la relación entre el flujo magnético y el campo magnético viene dado por B igual a mu por H. La ley de Faraday establece que E es igual a N de Phi, que se origina una fuerza electromotriz cuando en una bobina se mueve dentro de un campo magnético. Y hemos visto que el valor de la fuerza electromotriz inducida cuando se mueve la espira es E igual a B por L por B, y la fuerza sobre el conductor B por I por L. Todos estos parámetros son muy importantes para poder comprender el funcionamiento de las máquinas estáticas, que son los transformadores, o rotativas, como son la máquina sincrónica u máquina asincrónica. Este elemento, que se llama el núcleo, o un núcleo ferromagnético, se lo construye normalmente, vamos a verlo acá un poco más, se lo construye con chapas apiladas que son de grados orientados, se llaman, chapas apiladas de granos orientados que permiten manejarlo al campo magnético como uno desea, lo va conduciendo como uno desea. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En el uso de las máquinas es muy importante utilizar máquinas o materiales magnéticos que tengan elevados valores de densidad y fuerza magnetizante N por I valores pequeños. Esta gráfica es la curva típica de emanación de un material ferromagnético. Aquí graficamos la intensidad H en función de la inducción. La zona A es prácticamente lineal, fíjense, parece una recta de 45 grados. La zona del codo de saturación es la zona que normalmente me conviene trabajar con cualquier máquina. Y esta parte no es buena para trabajar. ¿Por qué? Veamos. Si yo trabajo una máquina, tiene una cierta intensidad de campo magnético H, aquí le corresponde este valor de inducción. Ahora, si yo lo hago acá, le corresponde este valor de inducción. Pero si yo trabajo en la zona denominada saturación, observen que tengo un elevado valor de H y le corresponde este valor de inducción. Ahora me pongo acá. Ese valor, que es grande, es mucho menor que el anterior, y observen que va casi al mismo valor de inducción. Por eso en esta zona que se denomina saturación, las máquinas no dan buen rendimiento. Lo óptimo es trabajar en la zona del codo de saturación. Eso dice todo esto que está escrito acá. Las máquinas utilizan algunas
materiales ferromagnéticos, los más utilizados son acero de bajo tenor, acero laminado, acero al 3% de silicio, y el que más se utiliza actualmente es el hipersil. Fíjense en que tiene un mejor rendimiento con respecto a las otras, a los otros materiales que están allí. Guitián, ¿cómo vamos hasta ahí? Está repasando usted, así que tiene que ser bien, ¿no es cierto? Bien, profe, sí, Ok. repasando. Hoy estoy por ver si hay alguno nuevo. No, no hay nadie nuevo. A ver, ¿hay alguno nuevo que levante la mano? Silva, no, Silva ya estaba, ¿no? El año pasado. Profe, pero yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Silva. No me queda muy claro la diferencia entre el campo magnético y la inducción E igual a mu magnética. por H, el anterior, esta. Sí, porque mire, yo vengo de, digamos, de física y había escuchado solo campo magnético, la intensidad que se medía en Tesla y ahí me quedé y me presta confusión todo. Che, vamos a hablar con la profesora. ¿Física 1 o física 2? Bueno, le Física vuelvo a 2. explicar. Hay dos situaciones que usted tiene que tener bien definida, para todo le explico, valga la pregunta. Una es B y otra H. H es el campo magnético que se mide en amper por metro. Si nosotros hacemos circular una corriente por un conductor de esta manera y ese tiene un cierto radio, aparece H, que se llama el campo magnético. Es lo mismo que estamos diciendo acá. Si por un conductor hacemos circular una corriente, ahora lo damos vuelta y lo paramos al conductor, aparecen las líneas de campo magnético. ¿Eso entiende? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bueno, seguimos ahora. Para todo, no para usted solo. Ahora bien, la ley de Ampère dice que la intensidad del campo magnético H alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la corriente. Es decir, que si yo aquí hago un pequeño integral, yo no quiero dar mucha teoría de esto, H por L, H por el diferencial de longitud tiene que ser igual a la corriente. Eso lo estableció Ampère hace muchísimos años. Entonces, aquí, si es de gran longitud, vamos a llegar haciendo el desarrollo de esto, que H por L es igual a N por I. Si H está circulando acá, habíamos dicho que cuando por un conductor circula una corriente, aparece el campo magnético H. Entonces, si tenemos acá N espiras, nosotros aquí la integral de L va a ser H por L, por la longitud que tiene la espira esta, multiplicado por el número de espiras, si fue en vez de ser una espira que sean 10, y multiplicado por la corriente que sigue. Eso da el origen a que H por L es igual a N por I. Y a este elemento N por I se lo conoce como la FMM, fuerza magnetomotriz, que es distinto de la fuerza electromotriz. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Soli? Esta definición supuestamente ya deberían conocerla, pero bueno, se las recuerdo. Este desarrollo matemático no tiene sentido que lo haga, porque ustedes saben que la longitud de un círculo es 2pi por r, etcétera, etcétera. Ya lo van a ver en el trabajo práctico que realicen cuando vayan a hacer cálculo. ¿Estamos hasta ahí, Soli? Soli le he dicho. Silva. Sí, hasta ahí sí entiendo bien. Sigamos ahora. A la clase, ¿alguien tiene una duda hasta ahí? Porque hasta ahí es todo recordar lo que hacíamos antes. 39 ya, no sé en qué momento han entrado. Bueno, seguimos. Ahora bien, el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. No tiene nada que ver con esto, absolutamente nada. Aquí no vemos para nada el flujo magnético. Aquí lo único que hemos visto es que H por L y número de espira multiplicado por la corriente. En cambio, el flujo magnético tiene en cuenta el área, la superficie. Es decir, que aquí esto, el flujo que está circulando por acá, tiene en cuenta la superficie por donde está circulando.
Son dos cosas diferentes. Una era la intensidad de campo magnético y otra el flujo magnético. Entonces, desarrollando todo esto, llegamos nosotros a establecer que el flujo magnético es igual a B por el diferencial de área. Ahora, ¿cómo relaciono el flujo magnético con la densidad de flujo magnético? Una cosa es el flujo, que es esto, que está circulando por acá, y otra cosa es el campo magnético, que habíamos visto anteriormente, que es cuando entra por acá, circula alrededor de la espira o alrededor del conductor. En este caso, esto tiene en cuenta la corriente que circula por el conductor. En el otro caso, tiene en cuenta para relacionar la superficie. Por eso es que están relacionadas ambas por la relación B igual a mu por H. Mu es la permeabilidad del aire, ustedes ya saben, esto es 4 por 10 a la menos 7, y aquí la permeabilidad relativa del material, según sea lo que usemos. Si nosotros usamos hipersil, si usamos esto, ese mu me lo da el fabricante como dato cuando yo voy a hacer los cálculos. Esa es la relación que existe entre B y H. Bueno, hay que estudiarlo nomás y ponérselo en la cabeza. Seguimos hacia adelante, entonces Silva. Entonces, después de hacer esta relación, la ley de Faraday, bueno, ya lo saben, me imagino que E igual a N de phi de T, y que el valor de la fuerza electromotriz es B por L por B, cuando lo tiramos al conductor. Donde B es la velocidad de traslación, ahí está escrito, del conductor. No obstante todo eso, cuando nosotros movemos un conductor dentro de un campo magnético, ese conductor sufre una fuerza que origina su sentido. ¿Sí? Esa es la fuerza que tiene el conductor. Esto se utiliza mucho, pero mucho, en máquinas, en líneas aéreas, en montones de elementos que ustedes van a relacionarlo en la medida que vamos viendo la teoría y luego la máquina propiamente dicha. Los materiales magnéticos les hablaba que son distintos. Tenemos esto que es la curva típica de emanación de un material ferromagnético cualquiera, donde la primera parte se comporta en forma lineal, la segunda parte en el codo de saturación es la zona indicada que conviene trabajar, y en esta zona el dominio de la saturación no conviene trabajar porque a variaciones de H grandes le corresponden muy pocas modificaciones en B. Para nosotros, lo ideal es que, por ahí lo escribí, que utilizando valores elevados de flujo magnético, podamos obtener valores de la fuerza magnetizante N por I relativamente pequeños. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo logramos? Utilizando este tipo de material. Estas curvas las da el fabricante, ya sea para fabricar máquinas magnetomotrices o bien para fabricar transformadores, diferentes tipos de máquinas. Estas las da el fabricante. Si alguno de ustedes llegase a trabajar fabricando transformadores o fabricando generadores, van a tener que utilizar mucho estas curvas. Si ustedes no van a trabajar fabricando esas máquinas, también tienen que saber qué capacidad o qué rendimiento me va a dar de acuerdo a la curva de emanación que tenga, si va a ser bueno, malo, si va a ser una máquina de mala calidad. Para todos esos datos sirve conocer los circuitos magnéticos. Hemos visto dos leyes, la de Faraday y la ley de Ampere. Ahora la ley de Hopkinson. Bueno, tomemos un circuito magnético como esta figura y supongamos que el flujo originado por la bobina se canaliza totalmente en el núcleo. Voy a determinar un poquito por acá. Esta es una bobina que circula una corriente. Cuando por una bobina circula una corriente,
aparece H, habíamos dicho, y como esto es un material ferromagnético, a lo largo de este material va a aparecer este flujo, ¿sí? Esto es un núcleo magnético. Estamos relacionando los dos conceptos que habíamos visto. Estamos trabajando en forma ideal. No es cierto que todo el flujo se concatene, no es cierto que todo el bobinado esté magnetizado en idéntica forma. Pero para iniciar vamos a ver esta situación. Como habíamos relacionado que el flujo era igual a la inducción multiplicada por el área, habíamos dicho que la inducción era el producto de mu multiplicado por h, y como mu era mu0 por h, reemplazando todos los valores, nosotros podemos llegar a esta ecuación. N por I sobre Lm mu0 mu h. Phi es el flujo magnético que se mide en Weber. B, la inducción magnética, bueno, aquí no voy a detener. Si al producto N por I le llamábamos la fuerza magnetomotriz y a este cociente, la longitud media, dividido del circuito magnético, dividido sobre las permeabilidades sobre la sección, a este elemento le llamamos reluctancia, surge esta ley de Lenz, que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz dividido en la reluctancia. Vamos, Maizares, ¿cómo vamos ahí? ¿De acuerdo o no? Profe, disculpe, Sí, lo escucho. ¿qué sería la longitud media ahí del circuito? Ya lo vemos enseguida, la longitud que tiene esto. Porque esta es una longitud, si usted lo mide acá, ¿cómo haría para sacar este área? Este nada más, no estoy hablando de todo. Tendría que multiplicar el lado inferior por el lado mayor. Entonces me daría el área. La longitud media del circuito implica que tengamos en cuenta toda esta longitud. Ya lo vamos a ver cómo se calcula eso. Me interesa primero el concepto físico, el concepto de los circuitos magnéticos. Los demás son cálculos, los demás son fáciles. Pero si no lo tengo claro, eso es lo que me preguntaba usted, Rodrigo Cruz, la longitud media. Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces llegamos a la ley de Lenz. Esto es válido si la reluctancia es constante. O sea que como la reluctancia era función de la permeabilidad del aire, de la permeabilidad relativa de la sección y de la longitud media, eso es irreal. Para hacer una analogía entre los circuitos magnéticos y los eléctricos, podemos decir la siguiente. Esta sí la tienen que conocer y de memoria. La fuerza en el circuito eléctrico, la fuerza electromotriz, en realidad es la tensión, se mide en voltios. Mientras que en el circuito, la FMM, la fuerza magnetomotriz, se mide en amperes. La corriente se mide en amperes, el flujo en Weber. La resistencia en ohm, el equivalente de la resistencia es la reluctancia. En el circuito eléctrico la suma de corriente igual a 0, en el circuito magnético la suma de flujo es igual a 0. Y así vamos entrándonos más en camino, un poco más real. Vamos a ver qué es el ciclo de histéresis. Tenemos una bobina, un núcleo magnético que tiene una bobina, tenemos una resistencia variable, fíjense en que estamos alimentando con continua, ¿no es cierto? Continua, dice. Y al aumentar el campo magnético H, aquí, al aumentar el campo magnético H, nosotros vamos teniendo estos diferentes puntos. Como ya estamos llegando a la zona de saturación, yo paro la energización que estoy haciendo acá, yo con esta resistencia variable o un variax voy dándole hasta que veo que llego a la zona de saturación porque estoy graficando esto. Cuando llego acá, lo paro. Sin embargo, eso no vuelve inmediatamente a cero.
sino que viene hasta este punto que se llama E, donde hay un magnetismo remanente. Entonces sigue esta función por acá hasta que sigue un campo coercitivo que se llama, llegamos a este punto G y volvemos a hacer esta situación. Todo esto me da como resultado el famoso ciclo de histéresis. Ahora lo leemos, a ver si es que se entiende, yo no me acuerdo haber leído. Bueno, lo van a tener que ustedes. El material queda con el magnetismo remanente B sub R. Y después habíamos hablado del coercitivo, aquí está el punto F. De ahí, de esa forma, nosotros obtenemos el ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis lo tienen que haber visto en muchos lados. Muy bien. Al circuito magnético, a este que está acá, lo excitamos ahora con una fuente de tensión continua. Núcleo sin entrehierro. Para aquellos que no lo han hecho nunca, a ver, ¿me puede decir quién está que no lo haya hecho nunca si no me demoro preguntando? ¿Quién está presente? Yo, profe, Pérez. No lo hice nunca. Natael Pérez, cierto. El único era, ¿no? Que está. Yo, profe, también. Ah, Macarena, espera, voy a anotar si no me olvido, porque si no iba más rápido. Macarena Romano, Natael Pérez, ¿y quién más era? También, profe. Y Guaymas. Yo también, profe. Ah, bueno, levante la mano. Salvatierra. Yo Bueno. también, profe. Y, Yo también, profe. bueno, que pasó mucho, entonces no, ya dejo de anotar. Fue más fácil. Bueno, ustedes tienen que estudiar el doble, porque como le expliqué la otra vez, es un redictado para aquellos que no pudieron promoverla. Ustedes, a los efectos de avanzar en su carrera, han decidido cursarla, tienen que estudiar más. Esta materia normalmente se dicta 2 veces por semana. Son 90 horas diarias. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para dictársela para que sigan adelante. No dudo que todos ustedes, los nuevos, van a salir a flote. Muy bien, volvemos. ¿Cómo voy, Macarena, con la velocidad de dictado de la teoría? ¿Es mucho rápido? De todas maneras tienen que estudiarla después. ¿Qué piensan? Sí, más o menos. ¿Le cuesta que seguirme? ¿Y Guaymas usted? Bien, pero también me cuesta un poquito. Rápido voy. Bueno, sí, si no tiene los conceptos firmes de física 1 y física 2 le va a costar. Vamos a tratar de ir un poquito más despacio. Esto del ciclo de histéresis no lo voy a repetir porque eso lo han visto hasta en el secundario. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. A esta le vamos a excitar con una fuente de tensión continua. No tengo entrehierros. ¿Qué significa? Normalmente las máquinas eléctricas hay lo que se denomina entrehierro, que es el espacio de aire que existe entre el primario y el secundario o entre el rotor y el estator. Entonces aparece un entrehierro. Lo digo para que ustedes entiendan, vamos a decir que esto no tiene entrehierro. Y si no lo han entendido, aquí les muestro, esto sería un espacio que tiene entrehierro. ¿Sí? Esto. ¿Bien? ¿Estamos, señor Salvatierra? ¿Entiende, Camila? Estoy hablando con los nuevos. No está Camila. Se aburría. Bueno, seguimos. Para todos se entiende eso, ¿no? Vamos a analizar el tema sin entrehierro. Acá. Habíamos dicho que H por L era N por I. Está alimentado con corriente continua. De aquí si pasamos la longitud media para abajo, me queda H, N por I, etc. Mediante la curva de emanación del material, podemos obtener la inducción y el flujo magnético. Y sabemos que el flujo es igual al número de espira por la corriente continua
dividido en la reluctancia. Esto es sencillo, no es más que repetir lo que hemos dicho anteriormente. Ahora ese circuito magnético no tenía entrehierro, ahora le ponemos un entrehierro. ¿Sí? Es decir, les vuelvo a mostrar que el entrehierro es un espacio de campo que tiene ahora el entrehierro. Al tener entrehierro, la reluctancia del circuito magnético aumenta. Es decir, acuérdense que dependía de la longitud media. Pero como el flujo magnético no varía, ya que depende de la tensión aplicada 1, ya me he ido muy allá, perdón, acá estábamos. Al tener un entrehierro, la reluctancia se hace mucho más grande. La corriente no varía, tampoco lo hace la fuerza magnetomotriz, que era el producto de N por la corriente de continua. Por lo tanto, el flujo se ve reducido, ya que depende de la reluctancia. Como la reluctancia en el aire más la reluctancia en el hierro, la reluctancia del aire es mucho mayor que la reluctancia del hierro, entonces podemos poner esta fórmula directamente. La vamos a complicar más ahora. Lo vamos a agarrar a este circuito y en vez de ponerle alterna, le vamos a poner senoidal. Canaviri, ¿qué va a pasar si le ponemos senoidal a esto? Ahora yo me callo un ratito, tomo agua. Dante. Sí, profe. ¿Qué va a pasar si le ponemos senoidal? La clase. No, La corriente irá en un sentido, después cambia y se produce lo que es. Correcto, va a cambiar cada vez que cambie la senoide. Muy bien, Cruz, muy bien. Me ha dicho que es ayudante de física, ¿no? Está bien. Bueno, ahora el circuito magnético lo excitamos con una senoidal. El núcleo es sin entrehierro. Al aplicar la tensión sinusoidal o senoidal, sucede lo siguiente. La fuerza electromotriz de autoinducción en la bobina también es senoidal y del mismo valor que la tensión aplicada. No estamos teniendo en cuenta el flujo disperso, la resistencia, nada. Es ideal. Es decir, que esto, la tensión de la fuerza electromotriz inducida, tiene la misma forma que el flujo magnético desfasado a un ángulo. Esta fuerza electromotriz, o sea que la tensión inducida U es igual a E. La fuerza electromotriz dijimos que era N de phi de T según la ley de Faraday, y la relación, esto lo resalto porque lo deben saber. La relación entre el valor eficaz de la tensión aplicada y el flujo magnético está dada por esta expresión. U es igual a la tensión inducida E, igual a 4,44 del número de espiras por la frecuencia y por el flujo magnético máximo. Repito, esta ecuación la deben conocer porque es válida para todas las máquinas eléctricas, para todas. No solamente para el transformador, sino para la máquina asincrónica, para la máquina sincrónica, para la máquina de continuo, cuando trabajamos en continua, etc. La tensión inducida E es igual a 4,44 del número de espiras por el flujo y por la frecuencia. Y la corriente que circula por la bobina está relacionada con el flujo magnético por medio del ciclo de histéresis de esta manera. Estos son, valores instantáneos del flujo magnético y de la tensión y de la corriente. Ahora sí vale esto. Si el núcleo tiene entrehierro, la reluctancia aumenta. Si el núcleo tiene entrehierro, la reluctancia aumenta. ¿Sí? Si esto aumenta, a ver, lo voy a dividir para que lo vean.
Ahí está. Al tener entre hierro, la reluctancia del circuito aumenta. ¿Sí? Esto aumenta. El flujo no puede variar. Si esto aumenta, ¿qué tiene que pasar con N por IC? ¿Qué tiene que hacer para que esto se dé constante? Si esto aumenta, esto tiene que bajar. El número de espiras no puedo bajar, por lo tanto tengo que bajar la corriente. Y para que, perdón, he hecho macana. Si esto aumenta, esto tiene que aumentar para mantener el flujo constante. Si esta es una constante y esto aumenta, esto también tiene que aumentar. Al tener entre hierro, la reluctancia aumenta. Este aumenta. Como el flujo magnético no varía porque es constante, ya que depende de la tensión aplicada, esa es E igual a 4,44, la corriente por la bobina tiene que aumentar para mantener el valor del flujo magnético constante. ¿Sí? Si esto vale 1 y aumenta 2, esto también tiene que aumentar de manera que el flujo permanezca constante. Estamos, Daniela Pérez, usted que es nueva, y esto sube, esto tiene que subir para que esto siga constante. Póngale un número y va a ver que sí es así. Muy bien. Saquemos esto. Ahí está. Ese es un núcleo con entrehierro ideal. Aparte de todo esto que estamos hablando, tenemos las pérdidas magnéticas que se producen en los circuitos magnéticos. Cuando el material es sometido al flujo magnético variable en el tiempo, se produce un calentamiento que es debido a la histéresis del material más la corriente de Foucault. Es decir, hay dos tipos de pérdidas. Las pérdidas por histéresis. Esta aquí tenemos, fíjense, alimentamos con una alterna sinusoidal, circula una corriente por la bobina, hay N espiras, y aquí tenemos el flujo concatenado. Ahí tiene la longitud media que recién me preguntaba Ortiz, y tenemos el núcleo magnético. Bien, las pérdidas por histéresis. Si en el circuito magnético alimentamos la bobina con una fuente de tensión variable en el tiempo sinusoidal, la corriente que circula por la bobina también va a ser variable en el tiempo, con lo cual el ciclo de histéresis va cambiando en cada vez. Si la frecuencia en salta es de 50 ciclos por segundo, el ciclo de histéresis va a repetirse 50 veces en cada segundo. Depende de la frecuencia. Entonces, si suponemos que esto es ideal, la resistencia de la bobina es 0, todo el flujo magnético está concatenado acá, el diferencial de área que tomemos va a ser igual a E por I de T. Habíamos dicho que E era igual a N de phi de T y que el flujo era igual al área multiplicado por el diferencial de la inducción. Desarrollando todo esto, podemos llegar a que el diferencial de área es igual a la sección por la longitud media por H por la diferencial de la intensidad del campo magnético. No quiero que ustedes me sepan de memoria todo esto. Quiero que sepan el concepto. Esto es ideal y yo sé que el flujo está plenamente relacionado con el área. En medida que yo tenga mejor flujo magnético, depende de la cantidad del material que yo esté utilizando. Por ejemplo, sentido de la energía de cómo varía en el campo magnético. De nuevo es la inducción en función de H. Si esta es la energía absorbida por el núcleo y esta es la energía devuelta por el núcleo. En cada ciclo de histéresis nosotros decimos que vamos aumentando hasta que llegamos a la zona de saturación, dejamos de aumentar y esto vuelve. Por lo tanto, esta es la energía que se me devuelve
en cada ciclo. El área encerrada por el ciclo de hidrólisis es proporcional a la energía acumulada. Si el material recorre 50 veces por segundo, F ciclos, la potencia que se disipa en calor no se la utiliza como una pérdida. Voy a ir un poco más allá. Las pérdidas por histéresis son igual a una constante que utiliza Steinmetz multiplicado por la inducción. Como este valor n normalmente se los da el fabricante y anda comprendido entre 1,7 y 2,3, como promedio se optó por tomar un valor 2. Entonces, las pérdidas por histéresis son igual a una constante por la frecuencia y por la inducción al cuadrado. Para disminuir las pérdidas, hay que buscar chapas magnéticas cuyo ciclo de histéresis sean lo más delgadas posible. Como vimos hace un rato, la chapa de granos orientados del sílice era la mejor. Entonces, las pérdidas por histéresis dependen de una constante de Steinmetz multiplicado por la frecuencia por la inducción al cuadrado. Se mide en watts por kilogramo. Por otro lado, tenemos las pérdidas por corriente parásitas de Foucault. Eso ya la saben de cualquier materia, que son proporcionales a la resistencia multiplicado por I cuadrado. Esta es una espira elemental que presenta una resistencia óhmica de acuerdo a la longitud que hemos visto hace un rato y la inducción magnética entrante al plano de la espira. Si el material es macizo, la resistencia que presenta esta espira es uniforme en todo su recorrido. Entonces las pérdidas no difieren sea cualquiera el material ferromagnético que utilicemos. Desarrollando todo esto, que no lo voy a desarrollar, ustedes lo tienen que estudiar, llegamos a concluir que las pérdidas parásitas de Foucault son proporcionales a la frecuencia al cuadrado y a la inducción magnética al cuadrado. Se lo voy a marcar para que ustedes recuerden, estas son las pérdidas de Foucault al cuadrado y a la inducción magnética, mientras estas son las pérdidas acá por histéresis, proporcionales a la inducción al cuadrado y a la frecuencia, mientras que la de Foucault es frecuencia más inducción. Entonces, de aquí es muy fácil deducir que las pérdidas en el hierro van a ser la suma de ambas, la pérdida por histéresis más las pérdidas de Foucault. Los fabricantes de chapa ensayan un lote de fabricación con una frecuencia igual a 50 Hz y una inducción de 1 Tesla para determinar la cifra de pérdida, esta que está acá. Con este valor, nosotros podemos tener en el hierro otra frecuencia, supongamos que quieramos trabajar con 60 ciclos por segundo, con 25, este valor lo da el fabricante, que es la cifra de pérdida. Y las pérdidas del hierro se dan en watts por kilogramo. Ahora entramos a lo que le preocupaban a todos, cómo resolver los circuitos magnéticos, que ya lo deben haber visto en alguna materia, estoy seguro. Por lo menos las materias que son correlativas de esta. Un circuito magnético es un conjunto de dispositivos destinados a crear un campo magnético. Está compuesto de una bobina por la cual hacemos circular una corriente. Esto origina un campo magnético y un núcleo de material ferromagnético y un entrehierro. En la figura vemos, este es un circuito magnético. Muy bien, ahora lo vamos a ver real. Si yo le pongo una corriente a este circuito magnético que tiene N espiras, yo sé que concatena un flujo magnético que va a ir así, ¿sí? El flujo principal. Pero resulta que
que también hay un flujo que se pierde acá, que se llama el flujo disperso. Y acá también se pierde el flujo disperso. Y además el flujo útil habrá que restarle el flujo disperso. En la resolución de circuitos magnéticos se debe tener en cuenta que el flujo total es igual al flujo útil más el flujo disperso, siendo el flujo disperso igual al flujo disperso sobre el flujo total. En los circuitos magnéticos con corriente alterna están formados por chapas. Esta forma de circuito se la utiliza para construir los transformadores, para que sepan los que están cursando por primera vez. Cuando más finita es la chapa, mejor podemos concatenar el flujo alrededor y menores van a ser las pérdidas. Lo ideal es que estas chapas tengan un ciclo de histéresis pequeño. Bueno, y me podrían decir alguien, che, pero ¿y el corto que va a surgir acá? No, las chapas son separadas por medio de barnices o por medio de papel para que no produzca ese efecto. ¿Cómo vamos, señorita Cintia Cruz? Hasta ahí. Alguien conocida ahora. Bien, profe. Bueno, me alegro. Muy bien. Profe, Sí, escucho. ¿me permite decir algo para ver si estoy errado? Lo escucho, lo escucho. Sí, sí. Esas chapas están separadas así para reducir las pérdidas por Foucault. Correcto, para mejorar la concatenación del flujo y para reducir las pérdidas. Sí. Correcto. Y otra cosa, que tenga un ciclo de histéresis delgado, quiere decir que el material es fácilmente magnetizable. Significa que es fácilmente orientable el campo que yo quiero hacer que circule. Cuando más chiquito es el ciclo de histéresis, quiere decir que yo lo puedo manejar mejor al campo magnético, porque yo soy quien está fabricando el transformador. Entonces va a ser más fácil para mí, a ver, para explicarle algo. Cuando ustedes tienen, y a ustedes sobre todo sirve, cuando ustedes tienen un auto que tiene un polarizado, ustedes saben que polarizar el vidrio de un auto significa que todos los dipolos tomen una cierta orientación para que no produzca el deslumbramiento en los ojos de las personas. Para eso se utiliza. Y fundamentalmente, no para andar escondiéndose, como creen varios. Que lo pongan más negro es otro tema. Aquí las chapas de cristales orientados también cumplen esa función. Cuando yo tengo un ciclo de histéresis delgado, significa que yo puedo manejarlo y hacer que todos el flujo que se concatene vaya orientado de acuerdo a lo que yo desee. Y eso me permite construir buenas máquinas. Los transformadores de distribución son una máquina excelente que tienen un rendimiento del 95 al 98%. No hay otra máquina más rendidora en el mundo que esa. ¿Satisface Jesús Alberto su pregunta? Sí, muchas gracias, profesor. No hay por qué. ¿Alguien más quiere preguntar? Seguimos adelante. Vamos, después que termine esto, ¿cuántas faltan? Faltan 13, 19, faltan 6 hojas. Bueno. Entonces, esto lo leen ustedes, no voy a estar ahí. Como a los fines prácticos se toma la sección del entrehierro aumentando los lados de la sección del ancho por A más LA. Vamos a ver acá debe estar dibujado. Fíjense, si aquí está el entrehierro, esta es la longitud de aire que hay. Esto es A y esto es E. Entonces, esto me permite resolver los circuitos magnéticos. Puedo sacar la sección, que era lo que les preguntaba, o bien la sección geométrica. ¿Sí? Igual adelante. Ahora, ¿cómo determinamos de la corriente de la bobina conociendo el flujo magnético? Conocemos el flujo de una parte del circuito magnético, queremos hallar la corriente necesaria para analizar, para excitar la bobina. Vamos a ver los siguientes casos.
magnético sin entrehierro alimentado con corriente continua. ¿Sí? Por aquí va la corriente continua, todo el campo se concatena, nosotros tenemos esta longitud E, A y A, vamos a sacar la sección de vamos a sacar la sección de lo que queremos. El cálculo es la longitud media es igual a 2 menos BA, lo leen ustedes, la sección del hierro, y con el flujo magnético como dato podemos encontrar la inducción magnética en las curvas que da el fabricante. Cuando ustedes le van a dar un problema seguramente, el ingeniero Arce, ¿dónde van a poder encontrar esta curva? ¿Sí? Y ahí la sacan y resuelven el problema. De ahí sacan la corriente, saben el número de bobinas, saben H, saben la longitud media, van a ver la corriente que necesitan. Ahora digamos que es con entrehierro, pero alimentado con corriente sinusoidal. Bueno, nuevamente sacan la longitud media, la longitud de hierro, calculan la sección, de nuevo de la forma que hemos visto, incrementamos todo lo demás, aplicamos la formulita que hemos visto al principio, yo no me la acuerdo de memoria, pero tienen que saberlo. Van a la inducción en el hierro y la sacan de las tablas que le da el fabricante, la inducción en el aire, y de allí calcula la intensidad de campo. Como están relacionadas con P era igual a mu por H, podemos sacar esto. De ahí sale la corriente máxima, que va a ser la del hierro más la del aire dividido en N. N por I máximo. Aquí voy rápido para los nuevos porque esto lo van a volver a ver y lo tienen que estudiar ustedes para poder hacer los trabajos prácticos. Vamos a complicar más. Ahora el circuito magnético con ramas en paralelo alimentada por corriente alterna. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba este tipo de circuito? A ver, a cualquiera que conteste, los que ya lo han cursado. Están haciendo por segunda vez. Tiffany Sin, ¿cómo se llamaban este tipo de circuito magnético? Tiffany, acorazado. ¿Sí? Este tipo lo vamos a ver cuando veamos los transformadores, se llama acorazado. En este caso, tiene dos ramas en paralelo. El flujo principal va a tratar de hacer esto, se va a dividir acá, y de acá se va a dividir acá, y va a aparecer esto. Esto ya es prácticamente el circuito magnético de un transformador. Van a sacar la longitud media de cada zona, van a aplicar todas las fórmulas, yo no me voy a detener en esto, y van a sacar la corriente máxima. Es como se trabaja con los circuitos. Ahora vamos a ver que la bobina está alimentada con sinusoidal, pero con núcleos de distintos materiales. ¿Qué es lo que va a variar ahí, Rodrigo Cruz? Si tenemos distintos materiales, ¿qué va a variar? A la clase, ¿qué va a variar? ¿Nadie, che? Valentina, ¿qué va a variar? El flujo, puede decir, cuando yo quiero un material, el flujo. ¿Qué dice José Velasco? ¿Qué significa? La permeabilidad. Bueno, gracias, sí. La permeabilidad depende del material que utilice. Muy bien, señorita Rocío. Bueno, ustedes lo leen a todo esto y llegamos a que nosotros podemos representar un circuito magnético, ya más como ingenieros, como una resistencia, con una inductancia y con una bobina en la parte medio, donde la resistencia produce las pérdidas por Foucault, estas son las pérdidas por histéresis, y aquí están representadas las pérdidas en el hierro. Entonces a ese circuito nosotros ya lo podemos resolver como un circuito eléctrico. La tensión que hay acá es igual a la caída U por I más JXD por I más JXM por I. Y si tenemos un
un poco más, con un núcleo de hierro, ya con entrehierro, podemos representarlo de esta manera. Es decir, que esto ya me está dando una idea de que si yo quiero un transformador, esto va a ser el primario del transformador y al secundario lo vamos a representar igual. XM representa la componente magnetizante, que es proporcional al flujo magnético y proporcional a la fuerza magnetomotriz. RP son las pérdidas en el hierro y circula la corriente I sub P. La corriente I sub P más la corriente I sub M era la corriente I sub 0, la pérdida de vacío. ¿Sí? Y de allí podemos representar el diagrama fasorial. Bueno, aquí vamos a hacer un alto, que yo tome un café o un agua, porque me cansé. En 5 minutos nos volvemos a encontrar. Aprovechen para rever estos conceptos.
Muy bien, jóvenes. Aquí estoy de nuevo. Estamos habiendo visto los conceptos elementales del electromagnetismo. Ustedes, cuando construyen el diagrama fasorial de un circuito, saben que cuando hay una resistencia y una bobina, están desfasados 30 grados. Entonces, si yo tengo, esta es la tensión U que tengo en estos bordes, lo hago más chico. Esta es la tensión U que tengo acá en los bordes. Tengo una caída resistiva que vale I por E. La caída resistiva va a ser I por E. A 90 grados, la caída inductiva va a ser JXD por I. Y en este punto voy a tener la tensión E. De todos puntos va a tener la tensión E. L por I tiene que ser paralela a la corriente. ¿Sí? Y la I sub P más la I sub M me tienen que dar la corriente que yo, esta I sub P y esta I sub M, la corriente de pérdida por Foucault y la corriente magnetizante. La composición de las dos me da la corriente I, la dirección. De esa manera se construye cualquier diagrama fasorial de aquí en adelante. Ya, apréndanlo bien a porque es muy sencillo. Es una caída resistiva, una caída inductiva, y la tensión que está entre estos puntos es la misma que hay acá, porque están en paralelo. Y esto representa las pérdidas de hierro que tenemos en esa bobina. Valentina Marianela Vargas, que no ha participado en nada hoy. ¿Cómo vamos? ¿No está todavía? Me está mandando, ¿cómo se llama? Mensajito, ¿no? Yo no veo nada. A ver, Macarena Román, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno. Florencia Serpa, que no la veo. ¿Cómo está él? Ah, pucha, perdón, me había olvidado, yo estaba hablando, no me escuchaban nada, seguro. Vamos bien, profesor. Ahí me escucha mejor, ¿no? Me había olvidado de poner los auriculares y el micrófono, sé que yo estaba gritando para que escuchen. Bueno, ahí está mejor. Julieta Belén Figueroa, ¿estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Estamos todo bien. Vamos a hacer un alto antes de mostrarles un repaso de todo. Y les muestro el tema de el cronograma. Según el cronograma, el parcial primero sería el 12 de octubre, porque el 11, no sé qué cae el 11 de octubre. A ver, acá estamos. El 11 de octubre cae el lunes, no hay clase, dice. O sea que el 12 de octubre cae martes, sería el primer parcial teórico. Yo voy a optar por dar el primer parcial ahí, porque si no, se les va a sumar el tema 4 de transformador y el tema de centro de distribución y paralelo de transformadores. Hasta donde vamos a realizar el parcial va a ser simplemente circuitos magnéticos, compensación del factor de potencia, generadores y circuito estrella triángulo. Entonces con eso vamos a realizar el primer parcial. Yo les voy a mandar un mensaje y a qué hora se abrirá y a qué hora se cerrará. Todos los que ustedes hagan en la perdón, en las páginas que tienen los quiz para autoevaluarse, preguntas, parciales, etcétera, con mucha seguridad que si lo hacen, 1 o 2 o 3 problemas van a ser idénticos. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al parcial? ¿Alguien que preguntar? Ingeniero, no se va a plantear la presencialidad para estos parciales, ¿verdad? No, no tenemos dónde. Perfecto. ¿Sabe por qué? Porque
nosotros tenemos, el aula destinada para nosotros es de 40 personas. Y ustedes en este momento son más de, no recuerdo cuánto eran, a ver, aquí está, como si eran más de, ya te digo, 43 personas. Entonces, en el aula que hay, para que pongamos una distancia de 1,5 metros entre cada uno, van a entrar 20. Y muchos, no. Nosotros seguimos en esta forma virtual. Hay varias, cuando son pocos alumnos, podríamos hacer la presenciabilidad. Pero lamentablemente en esta situación, yo como profesor de esta materia, prefiero ser cuidadoso en ese sentido. ¿Estamos, Fabio? Sí, profe, muchas gracias. A mí me Ok. viene de 10 porque es mucho el gasto para mí tener que viajar varias veces para ir a rendir. ¿A dónde está usted? En Orán. ¿Salta? No, En sí, Orán. Orán, no. Sí, sí. Así que... No, es por más, varias si semanas por más complica. que lo hubiésemos hecho presencial, no lo iba a hacer viajar para rendir nada más. Total, una goma más. Profe. Bueno, si no me río de algo, che, me aburro. Sigamos. Bueno, me saco de pantalla. ¿Alguna duda más, chicos? Para que sigamos adelante. ¿No? Cardoso, ¿cómo vamos, Benjamín? Vamos bien, profe. Ok, muy bien. A todos los que están recursando los felicito. ¿Saben por qué? Porque después me encuentran en la calle y me dicen, menos mal que me echan a recursar, ingeniero, gracias, dice, porque realmente trabajan los industriales que da miedo con esta materia. Mucho, mucho, mucho. En todos lados. Esperemos que siga así. En estos momentos los están buscando los ingenieros industriales desde todo el mundo, porque no hay. Así que métanle pata, muchachos y señoritas. Muy bien. Ahora les voy a presentar, antes de presentarle la diapositiva, voy a verificar la asistencia. Veo que Males Suyo se ha pirado. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Y díganme si hay algo que no ven. Ahí están. Estamos. Bueno. Albarracín llegó. Camila. Negativo. Todo lo que tienen uno es que ya lo fui viendo. Aramayo Liberata. Ya. Vargas Gabriela. Aquí hay uno más. Cuevas. Este creo que queda libre hoy. Guitián. Sí había venido Guitián, ¿no? Sí, profe. Mendoza Rocío, sí vino. Ahí. Y hay uno. Pérez Arneldo, no lo vi todavía. ¿Ha llegado? Sí, sí estoy, profe. Gracias. Y nada más. Hay 39. Si lo abrimos a esto para que vean su situación, a los parciales, a los prácticos que me han mandado recién hoy han estado llegando, así que lo voy a ver. Bueno, aquí tenemos, ya que esta niña está de nuevo con 2 ausentes, ya la ponemos en colorado. Esta Vargas también, no sé para qué se anota, no la cursa. Ya la ponemos en colorado. Tiene ACV y otros problemas, dice. ¿Alguien sabe cómo es la situación de la señorita esa? Cuevas Guido Sebastián, otro que se está yendo. Velasco Ortiz dice que no pudo a la vez, que está justificado y nadie más. Bueno, hay 39, uno más. Aquí está esta otra Albarracín que no estaba. Hasta ahí. Ninguno falta de que le ponga. Vamos a entrar a repasar
la segunda parte de la clase. Yo les voy a mostrar el PowerPoint. Yo no lo veo a ustedes. Si es que no entienden o es que no me escuchan, por favor me lo dicen para que yo los escuche a ustedes. Vamos a leer un repaso de lo que vimos, las leyes fundamentales del electromagnetismo. ¿Cómo vamos ahí, Claudio Arroyo? ¿Me está viendo bien a la diapositiva? Sí, profe, se lo doy bien. Bueno, gracias. Seguimos hacia adelante. La ley de Ampère establece que la intensidad de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada, H por dl, es la sumatoria de I hasta L. El elemento diferencial, si se integra la ecuación sobre una determinada superficie por la curva, nosotros podemos llegar a que las máquinas eléctricas, la corriente circula por los conductores que forman las bobinas. Por lo tanto, la integral de la superficie se puede reemplazar por una sumatoria y está resaltado la circulación de la intensidad de campo magnético a lo largo de una figura cerrada, de una línea cerrada, es la corriente concatenada por dicha línea. Ya podemos llegar a demostrar, yo no lo voy a hacer la forma matemática, que H por L es igual a N por I. Fíjense, aquí la corriente entra por la bobina y eso me originaba un campo magnético, mientras que todo esto concatenado en todas las bobinas me da la ley de Ampère. H por L igual a N por I. La inducción magnética, conocida como la densidad de flujo, H es B igual a mu por H, donde mu 0 es la del aire y mu r la relativa. Como mu 0 es despreciable, mu sub A, perdón, la del material es relativo, podemos llegar a ponerlo de esta manera. Bueno, la máquina eléctrica pueden obtener valores próximos a los 100.000. Aquí tenemos la inducción en función del flujo, perdón, de la intensidad del campo magnético. Aquí está el aire, miren. Miren dónde está el material ferromagnético. Esta es la característica magnética. Hemos dicho que nosotros queremos trabajar en esta zona, porque esta zona de saturación no es óptima para realizar trabajo. El material magnético, una vez que alcanza la saturación, tiene un comportamiento idéntico al aire y no permite que la densidad de flujo siga aumentando a pesar de que el campo sí lo hace. Veamos. Ahí tenemos. Fíjense que si yo aquí tengo este valor de H, me corresponde este valor de B. Tomo este bien lejos, acá tengo este valor de H, le corresponde casi el mismo valor que B en toda esta parte. Por lo tanto, no sirve trabajar en esa zona. El flujo magnético, habíamos dicho que era AB por S. Yo directamente ya les di, para que no estemos haciendo tanta teoría de ecuaciones. Entonces el flujo era B por S. Para calcular el flujo, utilizamos la ley de Ampère, H por L igual a N por I, y acá tenemos un circuito magnético diferente. Esto se llama toroide. Esta forma redonda se llama toroide. Lo alimentamos con una tensión continua, circula corriente, el número de espiras, y vamos a suponer que la permeabilidad del material es infinita. Como la sección es pequeña, podemos llegar a concluir que H es igual a constante, H por L igual a N por I, y esto es F. Y F se llamaba, ¿cómo se llamaba Camila Salvatierra F? La fuerza, la clase, ¿cómo se llamaba F? La fuerza. Fuerza magnétomotriz. Correcto, FMM, sí señor. Gracias. Entonces llegamos a esto. La fuerza magnetomotriz es la suma de corriente que crean el campo magnético. Bueno, entonces se cumple sustituyendo valores, podemos llegar a que la reluctancia
era la inversa de la resistencia. Y teníamos que para la ley de Hopkinson, la fuerza sobre un conductor es producto del flujo por la reexluctancia. Y la ley de Ohm, esta R es en realidad la R que yo les pongo ahí en el apunte, ¿no? La ley de Ohm decía que tensión igual a I por R. La ley de Faraday. La ley de Faraday decía que F es igual a N de phi de T. ¿Se acuerdan? Entonces vamos más rápido y llegamos a que una combinación de ambas me puede producir esta. El valor absoluto de la fuerza electromotriz está determinado por la variación de la velocidad del flujo que la genera. Mientras que la ley de Lenz es igual a menos n de phi si hablamos de valores absolutos. Aquí ya entra el número de espira. Faraday descubrió esto en 1831 y seguimos utilizando. Unidades. El campo magnético H, amper vuelta. La inducción magnética B en Tesla. El flujo en Weber. Un Weber es tela sobre metro cuadrado. La fuerza magnetomotriz FMM, amper vuelta. La fuerza electromotriz en voltios. Y este es el ciclo de histéresis. Aquí tenemos B y H, ¿sí? Nosotros hemos dicho que empezamos despacito a subir la inducción hasta que llegamos al punto de saturación. En ese punto de saturación dejamos de darle la energía, entonces se vuelve y aparece el magnetismo remanente y la intensidad de campo de campo magnético. En estos momentos vuelve por acá hasta que se cruza por cero. Ahí tenemos una cosa negativa. Este es el magnetismo remanente, estado del material en ausencia del campo magnético. Continuamos nosotros haciendo esta ajada y llegamos hasta el campo coercitivo necesario para anular BR. Yo le aplico esto, puedo anular eso. Sigue circulando hasta que llegamos a este punto, que es un espejo de lo que está arriba. Volvemos, y aquí tenemos el campo coercitivo diferente. Entramos de nuevo a hacer circular la intensidad que nosotros estamos alimentando con una fuente, perdón, y de ahí vamos de nuevo y ocurre esto, hasta que llegamos al punto. Esto que vemos acá ocurre 50 veces por segundo, porque la frecuencia en Salta es de 50 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Ahí tiene. ¿Estamos? Ahora lo entiende Ortiz. ¿Sí? ¿Se entiende o no? No lo escucho. A ninguno lo escucho. Canaviri, ¿lo entendió el ciclo de histéresis? Sí, profe. Bueno, gracias. En las pérdidas por histéresis hemos dicho que había dos tipos de pérdidas. Las pérdidas por Foucault y las pérdidas por histéresis. Aquí tenemos que esto, la tensión UT, está representada por una resistencia más la pérdida en la bobina. Entonces, desarrollando todas estas ecuaciones, aplicando el teorema del toroide, llegamos a que N por I igual a B por dB. Esto me da la ley que vamos a seguir adelante, la potencia, las pérdidas en el conductor, que habíamos dicho I cuadrado por R, y las pérdidas por histéresis, que llegábamos a esa situación. Área del ciclo, esto lo voy rápido porque esto ustedes no lo tienen que saber, en otra materia sí. Las pérdidas por histéresis son proporcionales al volumen del material y al área del ciclo de histéresis. Como he dicho, cuando más delgado es el ciclo, mejor. Entonces depende de la frecuencia y llegamos que las pérdidas de histéresis
era una constante de Statsman multiplicado por la frecuencia por la inducción al cuadrado. Pérdidas por histéresis. Las pérdidas por Foucault, bueno, yo no voy a leer todo esto, ustedes lo tienen a este apunte en la plataforma. Hemos dicho que era proporcional a la inducción al cuadrado y a la tensión al cuadrado. Esto, bueno, ahí lo tienen ustedes como las chapas se colocan para que menor sección para el paso de la corriente y se construyen con chapas apiladas. Las corrientes, si fuera un núcleo macizo, ocurriría esto. Y esta sería la sección, las que recorren. Entonces llegamos a poder determinar que la resistencia de cada chapa está dada por este valor. Y las corrientes parásitas, vamos a ver como si este fuera el núcleo de un transformador, una simulación. Miren, cuando está todo acá en rojo, está concatenado de esta manera. Cuando está todo acá, está más abierto, hay menos concatenación. Y ahí tenemos ya cuando se va pasando del verde para esta situación. A estas diapositivas la pueden ver en tuveras.com. ¿Sí? T-U-V-E-R-A-S. De ver, ¿no? Tuveras.com. Lo pueden buscar y con seguridad la van a ver en forma dinámica. Voy a dejar de compartir. Y hasta aquí llegamos, jóvenes. ¿Algunas dudas, preguntas? Ensayen todo lo que han visto, todo lo que está en la plataforma para hacer ejercicios y éxitos en el futuro parcial. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Creo que no, profe. Parece que no. Muy bien, Fabio. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día 12. Estudien mucho. Chao, chicos. Gracias, Chao, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.